Bueno, entonces este es un video que voy a hacer acerca de la evaluación final del curso Ciudadanías Comunicativas de la Maestría de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para el docente Omar Gerardo Martínez, un saludo, un cordial saludo. Bien, yo inicio con una introducción mostrando que los retos de la libertad de prensa hoy en día enfrentan una dinámica de cambio en la parte de economía. ¿Por qué lo vinculo así? Porque es que la transformación de la hegemonía de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, la CIT, World Facing Book, en el 2017 muestra desde el año pasado a China como una potencia en el Producto Interno Bruto, dejando a la Unión Europea en segundo lugar y Estados Unidos está en tercer lugar. Obviamente, pues en el panorama habría que mostrar Rusia como potencia y todo esto nos cambia a nosotros el escenario diplomático y el escenario participativo en los medios de comunicación masivos y en los medios de comunicación alternativos, porque si ellos se afectan a la transformación económica y a los cambios que está generando el mundo, entonces ya es un escenario en conflicto. ¿Por qué es un escenario en conflicto? Porque ya la prensa y la sociedad empiezan a discutir identidades, empiezan a discutir cómo va a ser su estructura social. Y en el G20 que se hizo hace poco en Argentina, pues esto muestra que América Latina ya no es tan relevante en el sentido de ser potencia, pues está solo Brasil y está pues México dentro de los países con mayor Producto Interno Bruto. ¿Y eso qué nos hace? Eso nos hace un poco débiles en representación a la cultura porque la identificación no es compatible y además de ello nos va a llevar a lo que es el neocolonialismo como una estrategia del nuevo mundo en que estamos viviendo. Entonces generar una nueva estrategia y crear una ventana de la comunicación alternativa. Pues es positivo el escenario porque en los cambios, en las transformaciones, si uno se adapta rápido, no puede ejercer ese cambio y esa modificación dentro del panorama. Para Latinoamérica es complejo, es un incierto, es una dinámica política que trasciende de un dominio de izquierda. Veníamos de un dominio de Hugo Chávez, veníamos de un dominio de Correa, veníamos de un dominio de Evo Morales, que todavía sigue en Bolivia, y de un dominio en Uruguay, ¿no? Con Mojica, y obviamente Kirchner en Argentina. Pero estos escenarios obligan a que la derecha desarrolle una estrategia de 3 puntos que le ayuda mucho lo que es el dominio de masas generado por la religión y también el cambio de educación y los medios de comunicación cada día se van a privatizar, o sea, cada vez van a entender que lo público. ¿Por qué? Porque los medios necesitan consolidarse como una ruta de tendencia, de dominio, de estándar, de establecimiento para que no entorpezcan ese proceso antiguo de seguir dominado por clases políticas. Eso para dentro del interior que sufre Colombia. Los retos de la comunicación social y de los medios masivos en América, pues necesariamente es fortalecer la comunicación alternativa, ser más participativa. Y eso lo habla María Cristina, habla sobre su postulado ya hace 10 años, también ella refiere a Paul Bilirio. Los medios de comunicación industriales disfrutan de una aprobación singular de leyes democráticas ayudando a difundir noticias pues falsas, o sea, fake news, evitando la responsabilidad de informar de manera crítica en la sociedad, como es el caso, por ejemplo, de que nos entretenemos aquí en Colombia discutiendo si un transgénero debe participar en Miss Universo o no debe participar. Entonces ahí nos meten en esa cuestión, en ese tema, nos hacen que hablemos y expresemos ideas a través de las redes sociales sobre ese tema y pues no hay una responsabilidad crítica social realmente, se pierde ese compromiso y la responsabilidad social de nosotros como cuarto poder
simplemente permite que las masas se distraigan en este tema. Bueno, Latinoamérica incomprendida en los medios de comunicación, entonces Latinoamérica, pues para María Cristina Mata, esta argentina, pues nos habla de la industrialización de la comunicación en masas como una distorsión y encubrimiento a los eventos importantes. Si bien vemos nosotros que, por ejemplo, en el caso de Colombia, deberíamos estar discutiendo temas como la JEP, deberíamos estar discutiendo temas de proceso de paz, deberíamos estar discutiendo los temas de corrupción, deberíamos estar discutiendo de cómo podemos hacer que tanto las empresas como la sociedad disfruten de una riqueza, de cómo debemos cubrir nuestros recursos naturales. Todo esto se pierde, como lo decía la caverna de Platón. Algunas entidades, algunos grupos políticos solo nos muestran la figura de fuego dentro de la caverna y nos quieren mantener ahí en ese atajo y no nos permiten salir a la luz. Y esa paradoja de los medios de comunicación pues ha sido grandísima porque se ha terminado convirtiendo hoy en día en una censura. O sea, si usted no está con el gobierno de ahora, le damos una censura y es una censura donde los directivos de otros medios de comunicación la aceptan, la tienen como filosofía y no se genera un rechazo a ese tipo de grupos políticos de esa hegemonía. Y ese tipo de grupo político que no quiere que los medios de comunicación sean analíticos, críticos, sean plurales, que permitan la diversidad, que permitan desarrollo de personalidad, desarrollo de análisis de pensamiento, florezcan y se crean en ese escenario, pues prácticamente se cubren de la legalidad y de la protección de atribuciones entre las partes de las empresas y de la parte de la Constitución. O sea, las mismas constituciones las están moviendo ellos a través de senadores y de políticos. Igual Virilio, pues él dice que pues, los empresarios y las instituciones con eso definen información que ofrecen, lo que se difunde y lo que no. Ellos lo que consumen la mayoría de público. Entonces nosotros en la comunicación industrial solo nos ofrecen lo que ellos quieren que nosotros consumamos, lo que ellos quieren que veamos, y eso se ve en la cueva de Platón, en el libro de la República. Eso ya viene desde allá. Entonces, María Cristina pues deja el tema planteado de la existencia de nuestra sociedad, de una sociedad legítima de informacional, que es un poder diferente a la legitimidad democrática y en este caso se llama usurpación de hechos. O sea, nosotros vivimos dentro de los hechos usurpados, nos dicen, mire, esto es lo que sucede, este es el problema. Por ejemplo, en Estados Unidos se vio esa represión con George Bush diciendo Irak, 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 Saddam Hussein, el 11 de septiembre, ellos fueron los que nos atacaron, el nuevo orden mundial debe ser, y crearon una guerra contra el terrorismo y una guerra que hoy en día ha hecho un gasto militar terrible y pues eso se paga en el tejido social de los norteamericanos. Entonces nos usurpan los hechos que nos llevan a la reflexión acerca de la democracia y de la opinión, de la misma noticia, como mecanismo de ¿qué? De manipulación, o sea, que no vivamos nuestra realidad. Entonces, todos preocupados por el transgénero que está en Miss Universo, pero no solucionamos nuestros problemas. Además de eso, Cristina deja que estos derechos públicos de la libertad de expresión, el cambio de mercado de información, de esa publicidad negra, el conocimiento de cómo las fake news como un producto de distribución, de consumo, nos está afectando la parte comunicativa y cultural porque ellos nos trastornan, nos lleva a ese intercambio simbólico y nos hace desistir de empoderarnos de los problemas que de verdad tenemos como nación y de los problemas que tiene Latinoamérica para volverse potencia, para volver a mejorar su Producto Interno Bruto. ¿Esto qué busca? Pues busca que los dictámenes que se generan bajo la problemática en construcción social de ese tejido social, por ejemplo, como en Colombia, de saber qué es lo que sucede con la JEP, la historia, dónde están nuestros muertos, dónde están todos esos secuestrados desaparecidos,
donde quedaron muchos familiares de gente en Colombia, donde quedaron todas esas juventudes y ahí es donde viene pues ese retroceso, porque no se permiten, porque nos esconden la verdad, porque lo que hacen es hacer que las fake news sean un producto. Petro dijo, Petro regañó a Uribe, Uribe regañó y lo riegan por las redes sociales y en el escenario público pues todo el mundo habla sobre unos temas pero no se enfocan realmente en el problema para ejercer una solución. Entonces los empresarios, los ciencistas sociales, dirigentes políticos, Federico Ingers rectifica en su ensayo El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que el lenguaje puede cambiar el ambiente para reproducirse y subsistir. Con ello y explica que la palabra moldea, convierte, logra atrapar la realidad, la puede convertir en un sonido, inteligencia. Con ello la evolución a la imprenta, el inicio de la prensa, del periodismo, con ello como medio que nos puede evolucionar, como nombrar los medios electrónicos y las TIC, al igual que la caja mágica como es la televisión y la radio. Esto nos lleva a nosotros a que el poder puede ejercerse de la sociedad, pero sin embargo ya hoy Facebook, por ejemplo, no muestra, sino se convirtió en un escenario de expresión conflictiva y pues sí ayuda a manipular y ayuda a que nosotros nos dirijamos a cierto público como empresa de medio de comunicación, mostrando qué te enfurece, mostrando cómo puedo yo manipular para que usted busque ese elector. Entonces, eso se ve en YouTube. Por ejemplo, si yo veo detrás de la razón, entonces ellos me van a manipular y van a tergiversar esto. Hoy en día, pues los ciudadanos tratan de defenderse, muestra ello el aislamiento del país. Por ejemplo, Colombia es un país muy aislado, totalmente aislado del mundo, tanto así que los embajadores de Colombia no son personas que muestren relaciones, o sea, se pierde mucho producto. Pero más que todo es la creación del pánico. Y Orson Welles muestra su teoría claramente, cómo se puede repetir esto y eso las empresas oligopólicas las remiten. Entonces nos hacen creer que un hecho es la verdad. Entonces dicen, Colombia se puede convertir en Venezuela, Colombia se puede convertir en Venezuela, en Estados Unidos era Irak, Saddam Hussein, o actualmente Donald Trump, los inmigrantes son, y lo señala y dice que son terroristas y que pueden perjudicar la economía de los Estados Unidos. Eso hace que los países se aíslen, que nosotros como sociedad nos aislemos y perdamos realmente pues cuál es nuestro horizonte, qué es nuestro criterio, cuál es nuestra evolución. A eso era lo que yo quería mostrarle, Omar. Entonces los escenarios como conclusión, ¿no? Los escenarios de los medios de comunicación alternativo es complejo al estar en un cambio o en un proceso de transformación. Es crear lugares para la participación de la población vulnerable. El mundo ingresa a un cambio repentino, afectan la estructura, las dinámicas de poder que no modifican la jerarquía, buscan una sociedad hegemónica, no plural. O sea, nosotros somos diferentes, que buscar espacios de diferentes músicas, espacios culturales diferentes, espacios de política diferentes para poder que todos entendamos y podamos participar en una libertad. Y hoy en día pues se ve lo contrario, hoy en día se ve pues la censura como un inicio de control sobre las masas, evadiendo pues nuestra realidad. El investigador Camilo Tamayo contribuye a ampliar la visión del criterio de una sociedad que consiste de su realidad, de su diversidad, que ofrece el ecosistema de los medios de comunicación. Colombia es una nación que a través de su historia refleja una violencia extrema, escondida de los medios masivos. El estadounidense David Buchel pues muestra que en su libro Colombia, una nación a pesar de sí misma, pues no sufre de dictaduras, pero sí su democracia tiene mucha sangre, mucha violencia. Dentro de ellos se ve en el bipartidismo, se ve en la guerra de los 1000 días,
y todavía se sigue viendo eso en la creación de guerrillas, de grupos paramilitares, y eso no nos permite que nosotros como nación podamos diversificarnos. A ello también yo miro un programa que es transmitido por Hispana TV. Ese programa se llama Detrás de la Razón, lo maneja un periodista que se llama Roberto Lamarit. Este programa me encanta a mí porque va más allá de los hechos de la noticia. Entonces nos muestra por qué Estados Unidos quiere invadir Siria, en qué le sirve que Estados Unidos tenga tales efectos en el mundo, como China, Rusia tienen una dinámica política, y esto no nos lo muestran los medios de comunicación como Caracol. De Caracol parece que fuera un noticiero de la realidad de Venezuela, o sea, solo si usted mira hay 15 o 16 noticias siempre todo el día sobre Venezuela y nunca están mostrando nuestras problemáticas, y eso lleva a que tengamos un potencial al terror, al pánico de convertirnos como una nación, y realmente no vemos nuestra dinámica y de nuestros problemas. Entonces, bueno, gracias Omar, espero que te guste el video y espero que comprendas lo que trato de decir, mi idea que trato de decir, que pues Latinoamérica se ha aislado, se ha creado una lucha entre la derecha y la izquierda, nos quedamos en la Guerra Fría y no hemos permitido surgir y nos hemos retrocedido porque se estaban creando canales y espacios, y hoy en día nos hemos vuelto represores, hemos tratado de que no exista una prensa libre, de que no exista una radio libre, hemos vuelto a la censura, los políticos no quieren hablar con los medios de comunicación y eso hace que nosotros perdamos mucha libertad. Bueno, quien le habló, Ricardo Bedoya, gracias, tu curso espectacular, muy amable, gracias.